¿Cómo le va, familia? Muy buenas noches. Doctor Omar Maresca, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Bien? Conductor de este espacio de salud del Colegio de Médicos Distrito 4, que es Médicos y Comunidad, que ya tiene varios años en pantalla. Por esta señal, Cablevisión Norte, somos Zona Norte, con el estreno los domingos y con varias repeticiones dando vueltas por allí, con un teléfono en pantalla, que es el 4489-3154, que tiene líneas rotativas. Contá vos por qué la continuidad del programa con el amigo Sánchez, que nos visitó hace poco, y dijimos nos quedó corto, nos faltó tiempo para los temas que teníamos. Claro, bueno, en primer lugar saludarte y gracias. Es un gusto tenerte nuevamente. Y nos quedó corto porque en realidad cuando hablamos de las etapas de la mujer, hablamos desde la niñez, hicimos un desarrollo muy importante en la prevención desde el jardín. Después hablamos de la adolescencia, que es una etapa trascendental, con cambios hormonales, con todas las medidas de prevención para evitar el embarazo, como es la anticoncepción, y para evitar las enfermedades infecciosas, que hay que tener un control y una fuerte programación en salud. Después hablamos de la mujer en edad fértil, lo que empieza a ocurrir, toda la preparación que hay que tener, toda la planificación que hay que hacer de su embarazo, y realmente nos quedamos cortos porque nos quedó la otra etapa de la mujer, que es la etapa, y bueno, es la primera pregunta que te voy a hacer, la de la menopausia. ¿Qué es lo que ocurre durante esa etapa? Bueno, la menopausia se caracteriza por esa etapa de climaterio que decimos, ¿no es cierto? El nombre del climaterio tiene un signo muy importante, que es el cese de la menstruación, que es lo que se denomina menopausia, que se hace el diagnóstico retrospectivo, es decir, después de un año que la mujer no menstruó más, se dice que entró en su menopausia. El climaterio empieza antes, empieza 2 años antes de ese cese de las menstruaciones, que es la premenopausia, y después ese climaterio se continúa, depende de cada caso, pero a veces hasta 10, 15 años después del cese de las menstruaciones. Climaterio en griego quiere decir climater, escalera. Y el síndrome climatérico, que son toda la sintomatología que tiene esa mujer o que puede padecer en esa etapa, son los distintos peldaños que ella va pasando en sintomatología. Uno de los primeros síntomas de la premenopausia son las irregularidades del ciclo, porque la mujer, la caída de los estrógenos hace que se pierda una de las funciones que tiene el ovario, que es la función generativa, que está dada por la ovulación. El cese de la menstruación empieza a declinar cada vez más los estrógenos circulantes, que son otra de las funciones que tiene el ovario, que es la función trófica, es decir, que la belleza de la mujer, la tersura de su piel, de sus mucosas, está dada por los estrógenos. Es decir, que la pérdida de esos estrógenos y la liberación de las hormonas de la hipófisis y del hipotálamo hace de que la mujer empiece a padecer los primeros síntomas, que son las sudores, oleadas, sofocos, el bochorno, que se llama en otros países. El otro síntoma es la sequedad vaginal. La falta de estrógeno hace que esa mujer empiece a veces a padecer en sus relaciones sexuales, porque tiene dolor, le empieza a escapar a la relación sexual a veces por el dolor, por esa falta de trofismo de la vagina. El otro síntoma importante que empieza a tener la mujer es el insomnio, la irritabilidad, debido a ¿qué? A esas hormonas que se liberan a nivel de hipotálamo hipófisis, donde la mujer tiene una etapa de angustia que coincide con su etapa social, que sus hijos son grandes, que empiezan a irse de casas. Entonces es lo que se llama el síndrome del nido vacío. Hoy se le ha cambiado por el síndrome de la puerta giratoria, porque la mayoría se van y después vuelven.
¿eh? Entonces, todo eso tiene importancia en todo lo que es la parte social. Es la etapa donde la mujer se encuentra con su pareja frente a frente y a veces pueden empezar los reproches de la vida, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es muy importante. No todas las mujeres sufren la sintomatología del climaterio de la misma manera. La mujer japonesa oriental sufre menos. ¿Por qué? Aparentemente, una, la alimentación que tienen, la gran cantidad de sustancias con estrógenos vegetales, las algas y todas esas cosas, y además porque se la valora a la mujer japonesa cuando llega a esa etapa de la vida dentro de la sociedad. Hay otro Entonces, concepto cultural. otro concepto cultural donde ella ansía llegar a esa edad porque es revalorada dentro de la familia y de la sociedad. Entonces, se viven distintas etapas porque el climaterio, ¿qué es? Es un problema biológico, es un problema social, es un problema cultural, ¿no es cierto?, educativo. Entonces, todo eso hace de que pueda tener toda esa sintomatología. También es la etapa donde aparecen, por causa de la declinación de los estrógenos, distintas enfermedades como son el aumento del colesterol, que dijimos ya en la otra charla que las hormonas sexuales se forman a partir del colesterol, o sea que hay mayor colesterol libre, entonces empieza la etapa del riesgo cardiovascular, empieza la etapa también, que es muy común, que las mujeres que han tenido varios hijos, empieza la declinación de la hormona tiroidea. La glándula tiroidea empieza a funcionar menos y entonces la mujer empieza con el aumento de peso, con su celulitis asociado a ese colesterol alto, a la caída del cabello, a sentirse más cansada. Y es obligación del ginecólogo que nosotros tenemos que detectar eso en la mujer. Lo mismo que tenemos la obligación de detectar lo que hoy se llama el síndrome metabólico. Perdón, te interrumpo. ¿Hay medicación supletoria para todo este tipo de signos, síntomas que tiene la mujer? Sí. En un momento se dio a mano llena todo lo que fue la terapia hormonal de reemplazo, que hoy no se debe usar como se usaba. Tiene que ser un traje a medida para cada mujer de acuerdo a lo que necesita. ¿Por qué? Por el incremento del carcinoma hormonodependiente, en especial de mama, que se vio con el uso del tratamiento hormonal de reemplazo. Entonces, tenemos la obligación los ginecólogos también de empezar a detectar, por supuesto, antes de eso, todas las enfermedades malignas que pueda atacar a la mujer por medio de los controles que se tienen que hacer estando sana, la mamografía, la ecografía, el examen tiroideo que cada tanto hay que pedir a la mujer, y empezar a evaluar lo que se llama el síndrome metabólico. Hoy el síndrome metabólico que se da, que es un tema que en todos los congresos de ginecología es uno de los temas a veces primordiales, donde la obesidad, la hipertensión, la hiperglucemia del adulto son los causantes del síndrome metabólico, donde está demostrado que disminuye la expectativa de vida aproximadamente en 5 años no bien tratado. Entonces, ¿cuáles son los blancos del síndrome metabólico? El cerebro, la parte vascular cerebral, la parte cardiovascular, la parte renal con insuficiencia renal, las alteraciones o la trombosis de las pequeñas arteriolas, lo que llevan a veces a necrosis y lesiones en los pies, más que nada, ¿no? O los dedos de la mano. Entonces, con respecto a los estudios que se debe realizar una mujer en la etapa premenopáusica y menopáusica, ¿cada cuánto se tiene que hacer la mamografía? La mujer estando sana y sin riesgo, el estudio es una vez por año de todos los controles que se tienen que hacer. Su papá Nicolau, su colposcopía, su ecografía transvaginal para ver la línea del endometrio, si no crece la mucosa de adentro de la cavidad uterina, la mamografía y la ecografía, que siempre tienen que ir asociadas para que pueda clasificarse. Y también tenemos la obligación, habiendo o no antecedentes familiares, si hay antecedentes familiares, con más razón, inducirla al estudio colónico, donde hoy es la segunda causa de muerte oncológica en zona norte del Gran Buenos Aires. Pasó a mama, hoy mama se trata, vive más, se cura, mientras que colon es una enfermedad que es mucho más traicionera. Entonces tenemos la obligación
de inducir a la mujer a que si hay antecedentes familiares tiene que hacerse su videocolonoscopía y si no, hacer los controles por medio de sangre oculta, materia fecal y esas cosas. El otro tema importante, que esa declinación de estrógenos lleva a la mujer a la pérdida de la masa ósea. Por eso es importante que la mujer, durante la etapa de adultez, haga ejercicios, tome sol de forma moderada, que evite el café, que evite el cigarrillo, que son sustancias que a la larga van a provocar una disminución de la masa ósea. Bueno, vamos a un corte porque ya termina el primer bloque, Raúl. Estamos en eso, sí, en la pausa. ¿Cómo fue la frase del programa anterior, doctor Sánchez? No vive más el que más vive, sino el que mejor vive, el que ¿no? Mejor vive. Es fantástico pensando en esto. Y te causó gracia lo mismo que a mí, ¿no? Lo que conocimos hasta con la película, el libro y demás, El nido vacío, hoy es la puerta giratoria, terminan dando vuelta a los hijos y vuelven al hogar materno. Una pausa, tan solo una pausa, y volvemos con el doctor Osvaldo Guillermo Sánchez. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, es una entidad comprometida con la comunidad a través de la prevención, asesoramiento, educación para la salud y capacitación docente. Desde hace muchos años, trabaja permanentemente en la detección del ejercicio ilegal de la medicina, garantizando que su médico posea título habilitante. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, al servicio de los médicos y la comunidad. Tres consejos para la salud de la futura mamá. Consulta a un médico. Con el médico, los futuros papás pueden plantear todas sus dudas y ponerse al tanto de los cuidados necesarios en esta nueva etapa. Vacunate para proteger a la mamá y al bebé que viene en camino. El calendario nacional de vacunación prevé una dosis de la vacuna de la gripe y un refuerzo de la doble bacteriana durante el embarazo. No fumes. No tomes alcohol ni drogas. Representan un riesgo para el bebé por mínima que sea. Consulta por los medicamentos que podés tomar. Es imprescindible la consulta con el médico para su consumo durante el embarazo. Y recordá, si estás buscando tener un bebé o tenés uno por nacer, ante cualquier duda, consulta siempre a tu médico. El Colegio de Médicos recomienda: no se automedique, no consuma medicamentos de venta libre, consulte previamente a su médico de confianza. La automedicación puede causar severos daños en su salud. Se me ocurre imaginar que en este segundo bloque no vamos a poder compactar tantas cosas, pero lo vamos a dejar descansar por un tiempo, doctor. Se me ocurriría volver a invitarlo, pero es como mucho, es abusarnos. 4489-3154 con líneas rotativas, el teléfono de este dignísimo espacio. Esto es Médicos y Comunidad. Hemos estado hablando de climaterio, de menopausia. Sepa que a través de nuestro canal en YouTube puede dar vueltas por el programa, sacarse algunas dudas, reverlo, revisarlo. Omar, último bloque. Habíamos quedado en la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis y el tratamiento de la osteoporosis en esta etapa? Bueno, el primer paso es la osteopenia. Es cuando el hueso empieza a perder el calcio y todavía conserva las laminillas óseas que forman la estructura del hueso. La osteoporosis es cuando ya esas laminillas óseas se rompen, son microfracturas. Es una enfermedad muy traicionera porque es totalmente silenciosa. Y el primer hueso que empieza a descalcificarse son el hueso esponjoso de las vértebras, que es cuando empieza y se rompen esas laminillas, donde empieza a deformarse la estructura de la vértebra. La mujer pierde estatura, que a veces se da cuenta en la ropa, o la mujer empieza a tener su jiba, a juntar sus hombros, ¿no es cierto? Y a no tener una mirada alta, sino que empieza a mirar hacia abajo. Todo eso es ya cuando ya está instalada la osteoporosis, y el riesgo más importante es que después de los 60 años
que el hueso que empieza a descalcificarse es el fémur, y el temor más grande es la fractura de cadera. ¿Cómo hacemos nosotros la prevención de eso? Dijimos antes que la mujer tiene que llegar a su climaterio con muy buena masa ósea. Por eso es importante la dieta, es importante el ejercicio, es importante la vitamina D, el tomar sol en determinados momentos, el calcio, es decir, consumir calcio, para que cuando llegue esa etapa va a ser, siempre ocurre por la declinación del estrógeno, tenga una buena cantidad de masa ósea, de turnover óseo que se llama. Entonces, eso, a esa edad tenemos que nosotros, a través de la densitometría ósea, que es lo que nos hace el estudio del estado del hueso en ese momento, más exámenes, análisis que se hacen con respecto a calcemia, calciuria, fosfatemia, fosfaturia y marcadores del hueso que hay, de cómo se regenera o no el hueso, tenemos que hacer el tratamiento para evitar que ese hueso siga desgastándose y que llegue a padecer de una fractura. Bueno, vamos a la otra etapa, la senectud, porque dijimos, bueno, la menopausia, ya está en la menopausia, el síndrome del nido vacío, que ahora es puerta giratoria, como decíamos con Raúl, y ahora llega la senectud, tiene un promedio de vida mayor que el hombre, la mujer, bueno, toda esa etapa, cómo es la vivencia y qué prevención debemos tener en toda esta etapa. Es una etapa muy importante por todo lo que, por lo que vos dijiste recién, por la expectativa de vida que hoy cada vez fue incrementándose, y es la etapa donde aparecen otros tipos de problemas y cuidados que tenemos que tener con esa mujer adulta. Uno de los problemas y de los gastos más grandes que dan en los países desarrollados es la fractura, por eso el cuidado que hay que tener y el tratamiento de la osteoporosis. El otro problema grave es el problema cognitivo. Claro. Y el otro problema grave es la incontinencia de orina, que es el gasto en salud que provoca el uso de los pañales. Entonces, fíjate que hay una propaganda que se está dando actualmente sí, sobre la existencia de la incontinencia urinaria. Sí, sí. Que para vender, ¿no? Pusieron a una maestra pobre joven, claro, que me parece pero tonto, bajaron mucho la edad, ¿no? Bajaron mucho la edad. Pero bueno, todas esas cosas son las cosas que hay que tener cuidado. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener? Más que nada, a esa edad nosotros tenemos la obligación a la mujer de mandarla a que vea al oculista, que vaya a ver al otorrino. Es decir, todas las cosas que pueden provocarle a ella pérdida de la estabilidad, caídas. Es decir, cómo tenemos que tener o recomendarle a la familia cómo tiene que estar la casa, no tiene que haber alfombras que pueda tropezarse, cuando la mujer se va a duchar, las manijas que tiene que tener dentro del baño y todo lo que, las alfombras para no resbalarse y caerse y sufrir un traumatismo, tanto de una fractura como un traumatismo de cráneo, y todo lo que es el problema cognitivo, que es uno de los problemas serios que se están viendo a nivel mundial con la prolongación de la etapa de la expectativa de vida. Entonces, tenemos que inculcarle a la mujer, o al hombre también, todos los mecanismos que hay hoy para activar las neuronas, ¿no es cierto? Ya sea por medio de la lectura, aprendiendo un nuevo idioma, aprendiendo música, aprendiendo algo que le interese y que haga que esté activo mentalmente, ¿no es cierto? Todo eso, porque asociado a este problema cognitivo está la etapa de la vida donde empieza el temor a veces a la muerte, o la angustia por la pérdida de los seres queridos, o la pérdida laboral después de la jubilación, que es uno de los traumas muy importantes. Entonces, todas esas cosas tenemos la oportunidad, los médicos, de ayudarla a que se integren a grupos de viajes, a grupos de clubes de barrio, a que se diviertan, a que lean, a que estimulen su mente. O sea que, sí,
Este tema es importante desde el punto de vista del Alzheimer, de las enfermedades degenerativas que Claro. traen graves trastornos en la persona y aparte un daño muy importante, irreversible y un gasto altísimo Claro. en salud porque ya prácticamente se da una cantidad importante de medicamentos, pero con muy poca respuesta muchas veces y al ser degenerativas. Lo que yo no visualizo es como este grupo etario se va acomodando porque no va a dejar de existir este grupo etario, es más, va a ser cada vez con más años. Sí. En consecuencia, Sí. hay que redimensionar las estructuras del Estado o privada, pero fundamentalmente el Estado para Exactamente. trabajar en este sentido. Exactamente, en todo lo que es la prevención de esas cosas. Pero aparte tenemos que tener presente en un sistema de salud organizado que esa etapa de la vida es la que nos va a llevar la mayor cantidad de gasto, más grande que el resto de las etapas Claro. biológicas de las personas. Es decir, es cuando más se necesita del sistema de salud, cuando más gasto nos va a provocar. Entonces, tenemos que hacer todo para que esa gente llegue en buen estado de salud y que a su vez, aparte de sufrir alguna enfermedad en la cual puede quedar con incapacidades, que no sea el gasto de salud tan importante para un país cuando se llega a esa etapa estando sano. Es decir, ¿cuál es la definición para esa etapa? Bienestar psicofísico social, tener motivos de vida y valerse por uno mismo. Claro, existe una concepción en nuestro país y muchos de que en esa etapa tiene que ir al geriátrico como mecanismo final, solo, descalcificado, abandonado, una enfermedad grave, que no es la solución y que encima se le genera un gasto altísimo, puesto que se le da medicamentos que muchas veces no sirven, cuando no se preparó cuál es su esquema de vida para esa familia o esa pareja desde otro lugar, ¿no? Sí, es un problema social bastante serio, es decir, tendríamos que evitar de que un familiar nuestro vaya, pero a veces las necesidades o las obligaciones de cada familia hacen de que puedes estar en un lugar más confortable y con gente de su edad y que se recupere más rápido que estando en una casa donde a veces no hay el cuidado. Fíjate que no prosperaron los hogares de día. Claro. El hogar de día significa que las personas de esta edad estén durante el día haciendo actividades y demás, Sí, sí. y vuelvan al núcleo, a la familia, Sí. continente, de noche a dormir. Entonces es una forma también de volver a incluirlos y de que también aquel que trabaja durante el día tenga la certeza de que está contenido y haciendo tareas en un lugar determinado, ¿verdad? Existen municipios en este momento que en el área de desarrollo humano están haciendo trabajo con la gente de lo que hoy se llama la cuarta etapa de la vida, o entre la tercera y la cuarta etapa de la vida, ¿no es cierto? La cuarta etapa hoy se habla de después de los 75 años en adelante. Hay lugares donde se están haciendo esos tipos de trabajos, donde se les enseña o se los lleva a que bailen, a que empiecen. Uno de los mecanismos de estimulación es que empiecen a relatar o a escribir su propia vida, porque tiene la memoria retrógrada, Claro. de eso se acuerda, que empiece a contar, Sí, sí. Es hasta que se interesante. vaya acercando a la edad que tiene para ir estimulando sus neuronas. Bueno, un gusto tenerte, así que realmente ha sido tan buena como la charla que hemos tenido en otra oportunidad. Hemos ocupado toda la vía de la mujer y bueno, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. por Gracias, la doctor. oportunidad. Buenas noches. Me quedaba pensando, la doctora Murgieri, una gran gerontóloga, nos decía que muchos pares atienden ya a personas de casi 100 años. Sí, sí. Sí. ¿No? A través de, o sea, que la expectativa de vida cambiando. Doctor Sánchez, gracias. No, gracias muy a amable usted, por muy tanta amable. paciencia con Gracias. nosotros. Omar, que andes bien. Igualmente. Buena vida. Raúl. Familia, son muy amables. Nos encontramos la próxima semana para hacer más Médicos y Comunidad. Gracias.